Bienvenidas y bienvenidos a esta celebración de Domingo de Ramos o Domingo de Palmas o Domingo de la Pasión. Tiene varios nombres este día en el cual damos inicio a la Semana Santa. En esta Eucaristía, al comienzo vamos a estar bendiciendo el agua para bendecir los ramos. Así que quienes tengan ahí a mano el agua, ya la vamos a bendecir ahora al inicio y luego los ramos. En esta Eucaristía también, ¿sí? En esta Eucaristía también vamos a estar dando gracias por la vida del señor Iván Darío Suárez Velázquez, que es el papá de la hermana Mónica. Y vamos a poner también en manos del Señor todos nuestros deseos y nuestras intenciones. Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios de nuestra salvación, para que entremos con júbilo a la contemplación de aquellos hechos poderosos por medio de los cuales nos has concedido vida e inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora entonces vamos a bendecir el agua. Padre, cuyas maravillas no tienen número y ante quien se retiran las aguas, tú, que por el bautismo de Jesucristo, por el descenso del Espíritu Santo y por la voz paternal santificaste las aguas del río Jordán, te pedimos que envíes ahora la gracia de tu Espíritu Santo sobre estas aguas, bendícelas, santifícalas, purifícalas con tu bendición y por el poder, la operación y la gracia de tu Espíritu Santo, manifiéstate en esta agua para bien de la porción de tu iglesia, que sea rociada con ella para el perdón de los pecados, la liberación de todo lo que la oprime, la expulsión de todo lo malo, para incrementar el amor y la solidaridad, el alivio de las enfermedades, la bendición de los hogares y de todo lugar, y para que alcancemos tu gracia, porque tú bendices y santificas todas las cosas. Glorificamos ahora y siempre tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, que santificaste las aguas del río Jordán por la manifestación de tu elegido, escúchanos y bendícenos. Haznos dignos de ser santificados por la recepción de esta agua, que ella nos sane y restituya nuestra dignidad. Te lo pedimos a ti, a quien sea la gloria, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a bendecir entonces ahora los ramos. Padre, bendice estos ramos para que, cuanto seguimos con aclamaciones a Jesucristo,
podamos llegar por medio de él a la Jerusalén celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora entonces vamos a escuchar el relato del Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betsafagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera, en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús había dicho, y dejaron que lo desatara. Llevaron, pues, el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Hermanas, hermanos, es palabra del Señor. Damos gracias a Dios. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza.
Es justo alabarte, Dios omnipotente, por los hechos de amor mediante los cuales nos has redimido por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día entró triunfalmente en la santa ciudad de Jerusalén y fue proclamado Rey de Reyes, por los que extendieron sus mantos y tendieron ramas de palmera por el camino. Haz que estos ramos sean para nosotros signo de la victoria y concede que quienes lo llevamos en su nombre, le aclamemos siempre como nuestro Rey y le sigamos por el camino que conduce a la vida eterna, quien vive y reina en gloria contigo y el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Y para el canto de la antífona tomamos entonces los ramos que tenemos bendecidos. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y ahora, hermanos, entonces vamos a comenzar la liturgia de la palabra. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 y 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos, porque Jehová, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Es palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, lo salve, si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores.
taladran mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de la iglesia que estaba en Filipos. Jesucristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, es palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían: No durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús.
Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿Para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. y la reprendían con severidad. Pero Jesús dijo: Déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él le mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntar: ¿Acaso seré yo? Jesús les contestó: Es uno de los 12, uno que moja el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella, diciendo: Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos.
Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Dio Jesús: Todos ustedes me abandonarán porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Declaró Pedro: Aunque todos te abandonen, yo no. Le contestó Jesús: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Insistió Pedro con vehemencia. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Dijo: Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿Siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando apareció Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. El traidor había dado esta contraseña: Al que le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús y dijo: Rabí, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús
Pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Dijo Jesús: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentó junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose en pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Preguntó de nuevo el sumo sacerdote: ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: Sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Dijo el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y luego de vendarle sus ojos, le daban puñetazos. Gritaban. Profetiza. Los guardias también lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Ella le dijo: Tú también estabas con el Nazareno, con Jesús. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió a la entrada. En ese momento, el gallo cantó. Cuando la criada lo vio allí, dijo de nuevo a los presentes: Este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro:
Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. Juró: No, no conozco a ese hombre del que hablan. al instante el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Muy de mañana, los jefes de los sacerdotes, con los líderes religiosos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Le preguntó Pilato: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: Tú mismo lo dices. los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. Preguntó de nuevo Pilato: ¿No vas a contestar? Mira, de cuántas cosas te están acusando. pero ni aún con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba a soltar un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una rebelión. Subió la multitud y pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. Respondió Pilato: ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Preguntó Pilato: ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Gritaban. Crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? pero ellos gritaban aún más fuerte: Crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio y se reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Lo aclamaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto color púrpura, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificar. A uno que pasaba por allí de vuelta al campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron, repartiéndose su ropa
echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Dijo: déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Una vez informado por el centurión, entregó el cuerpo a José. Entonces, José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. es palabra de Dios. Demos gracias a Dios.
La primera y la segunda lectura nos sitúan o nos dan un pantallazo de cómo los profetas veían a Jesús y cómo la iglesia primitiva veía a Jesús. La lectura de Isaías es uno de los 4 cánticos del siervo de Yahvé. El cristianismo primitivo identificó a Jesús con este siervo, con esta figura misteriosa de la que habla Isaías. Y se identifica como aquel que cumple la voluntad de Dios, aquel que viene a realizar la misión de Dios. El libro, la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Filipo, retoma un antiquísimo himno, ¿verdad? Nosotros solemos cantarlo o recitarlo el sábado en las vísperas. Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y se hizo uno de tantos. Es ese proceso de kénosis, de vaciamiento. La kénosis en griego es vaciarse. Jesús se vacía de esa categoría de Dios, se vacía de esa identidad con Dios y se hace uno de nosotros. Y tal vez esta es la primera invitación para quienes hemos optado por la vida monástica. Si no nos vaciamos de nosotros mismos, difícilmente nos vamos a poder llenar de Dios, porque no va a haber lugar para Dios. Todo envase es limitado. Intenten poner en una botella llena de 1 litro de agua 1 litro más y verán que no van a poder porque ya está lleno. Entonces, de alguna manera, esta segunda lectura nos invita a revisar nuestro proceso monástico, a revisar nuestras respuestas a Dios, a revisar nuestra fuga mundi. ¿Hasta qué punto estamos dejando otras cosas para seguir a Dios? ¿Hasta qué punto le estamos dejando lugar a Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras acciones? En este proceso de vaciamiento, en este proceso de kénosis, que cada cristiano tiene que hacerlo, pero especialmente quienes radicalizan su vocación cristiana a través de la vida monástica, es un proceso ciertamente de toda la vida, pero en el que no podemos quedarnos estancados. Es necesario desprendernos de todo lo que nos ata, de todo lo que nos detiene. Es necesario romper las cadenas internas y externas que nos impiden avanzar hacia la santidad, porque de eso se trata ser cristiano, de ser santo, y de eso se trata ser monje, de llegar consciente y libremente a la santidad. Que por cierto, la santidad no es estar colgado en un altar y que vengan las viejitas a tocarnos los pies y pedirnos favores. Eso no es santidad. Eso es idolatría. La santidad implica vivir en la presencia de Dios,
implica caminar a la sombra de Dios, implica descansar a la sombra de Dios, implica llenarse, saturarse de su presencia. Esa presencia que la vamos descubriendo a través de la oración de Jesús, a través de la lección divina, a través del oficio, a través del trabajo manual, a través de la vida comunitaria. El relato de la pasión se los voy a dejar para que lo procesen ustedes y en todo caso el viernes vamos a tener tiempo de reflexionarlo. Quiero detenerme en el Evangelio del comienzo, en el Evangelio de la bendición de los ramos. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención, pero después cuando veo nuestros pueblos me doy cuenta que el pueblo es como una veleta, va para un lado y para el otro, ¿no? Hoy vota a la izquierda, mañana a la derecha, pasado a la izquierda y después no sabe si quiere que vengan los militares o que sea una anarquía. Bueno, con estos judíos pasó un poco lo mismo. Estos judíos este pueblo de Israel, que estaba convencido que Jesús era el Mesías, que lo aclamaba como rey, con palmos, y que ponía sus capas, sus túnicas, para que Jesús pasara sobre eso. Eso es una clara aclamación de un rey. Si ustedes ven los relatos en distintos libros del Antiguo Testamento, cada vez que se aclamaba un rey, cada vez que se coronaba un rey, el pueblo lo aclamaba con palmas, con olivos, con laureles, y se hacía una larga procesión donde lo acompañaban. Entonces, este pueblo lo está proclamando rey de Israel, y eso es un peligro, porque estaba desafiando el poder político de ese momento, que era el Imperio Romano, pero sobre todo estaba desafiando el sistema religioso que estaba muy acomodado, muy seguro y beneficiándose del Imperio Romano. Como siempre, los sistemas religiosos acomodándose con el poder. Y entonces, este pueblo que hoy lo aclama, días más adelante grita: crucifícalo, crucifícalo. Y yo quiero detenerme aquí y pensar un poco en nosotros, en esta reunión donde aclamamos con ramos a Jesús, donde seguramente, mientras que los hermanos proclamaban la lectura de la Pasión, nos conmovimos más de una vez. Sin embargo, también actuamos como el pueblo judío. ¿Cuántas veces nosotros que aclamamos a Jesús como Rey, como Señor, lo terminamos negando con nuestras acciones? Nuestra boca lo aclama, nuestras acciones lo niegan. Incoherencia. Entonces, este Evangelio también nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas. Nos desafía a ser coherentes, que no es fácil. Recuerdo el testimonio de una monja carmelita, que era fisioterapeuta y trabajaba de tiempo parcial en un hospital, ayudando
a las personas. Y alguien le preguntó, como la vio que vestía diferente, le preguntó quién era, y ella le dijo que era una monja que estaba de tiempo parcial en el hospital trabajando como fisioterapeuta. Y este paciente le dice, así que también es monja de tiempo parcial. Y la monja se quedó pensando. En realidad, si somos monjes de tiempo parcial, estamos desenfocados. No hemos entendido de qué se trata ser cristianos y no hemos entendido de qué se trata ser monje. Porque el monje, la monja, es el cristiano que vive radicalmente el Evangelio. Por ahí ahora digo algo que los espanta y mañana te van todos de la comunidad monástica. Pero los monasterios están llenos de monjes mediocres, de monjas mediocres, que no sirven para nada ni ayudan a nada. Si nosotros no somos capaces de asumir la vida monástica de tiempo completo, aunque eso signifique también que somos papás, también que somos trabajadores afuera, también que tenemos perros, también que tenemos una suegra que cuidar, también que hay una cantidad, pero eso es lo del tiempo parcial. Lo del tiempo total es la vida monástica. Es decir, yo tengo que ser monje las 24 horas del día, aunque esté cocinando para mi familia, aunque esté cambiándole los pañales a mi nieto, aunque esté alimentando en la boca el perrito enfermo, aunque esté con mis compañeros de trabajo. Esa es la elección que hice, o esa es la elección que van a hacer algunos cuando hagan sus votos. Por eso la invitación de hoy entonces nos deja como dos piensos para este lunes, martes y miércoles antes de iniciar el Triduo Pascual. El primer pienso, qué tan dispuesto estoy a la kénosis, al vaciamiento, a sacar todos los trapos sucios que tenemos adentro para dejarle lugar a Dios. Y el segundo, qué tan dispuesto estoy a ser monje de tiempo completo. Si logramos dar respuesta a estas dos cosas, ya no estamos tan lejos de la santidad. Avanza la cruz victoriosa, revela el misterio admirable. Muriendo la vida en ella, nos hace nacer a la vida. El cuerpo sagrado fue herido con lanza tan cruel y aguda, que hizo manar sangre y agua, y así nos lavó de las culpas.
David ya lo había cantado, se cumple su fiel profecía, diciendo en todos los pueblos, Dios ha de reinar desde el leño. Espléndido árbol que luces, con púrpura regia adornado, dignísimo tronco escogido, que tocas a miembros tan santos. Oh cruz, nuestra firme esperanza, revela tu fuerza admirable. Aumenta a los justos la gracia y da tu perdón al culpable. A ti, oh Dios uno y trino, el mundo entero te alabe. A los que en la cruz has salvado, bendice y rige por siempre. Amén. Y ahora, hermanas, hermanos, confesemos humildemente nuestros pecados a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor omnipotente y misericordioso nos conceda el perdón de todos nuestros pecados, verdadero arrepentimiento, enmienda de vida y la gracia y el consuelo de su Espíritu Santo. Amén. Y ahora, hermanos, entonces procedemos a la liturgia de la Eucaristía. Te bendecimos, Señor Dios, por este pan y este vino,
fruto de la tierra, del trigo y de la vid, que por el trabajo de los hombres y de las mujeres llega a esta mesa, nuestras mesas, y ahora te presentamos. Es digno, justo y nuestro deber que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias. Padre Santo, que por nuestro Señor Jesucristo, quien por nuestros pecados fue levantado sobre la cruz para que pudiera atraer hacia Él a todo el mundo, y quien por su sufrimiento y muerte llegó a ser la fuente de salvación eterna para cuantos confían en Él. Por eso te alabamos, diciendo: Agios Ofeo, Agio Iskyros, Agios Athanatos, ex partheno, genetris erei onimas. Agios Ofeo, Agio Iskyros, Agios Athanatos, ex partheno, genetris erei onimas. Agios Ofeo, Agio Iskyros, Agios Athanatos, ex partheno, genetris erei onimas. Padre bueno, derrama sobre estas ofrendas de pan y vino tu Espíritu Santo, de manera que sea para tu Iglesia el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo recibí esta tradición dejada por el Señor, que a su vez les transmito a ustedes. Que la misma noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza entre Dios y su pueblo, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban de ella, háganlo en memoria mía.
de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte y resurrección cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá. Padre, celebramos ahora este memorial de nuestra liberación, recordando la muerte de Cristo y su descenso entre los muertos, proclamando su resurrección y ascensión a tu derecha, esperando su venida en gloria y ofreciéndote de los dones que tú nos has dado, este pan y este vino. Te alabamos y te bendecimos. Señor, te rogamos que en tu bondad y misericordia tu Espíritu Santo descienda sobre esta comunidad reunida en tu nombre y sobre estos dones, santificándonos y mostrando que son dones santos para tu pueblo santo, el pan de vida y la copa de salvación, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Recuerda a tu Iglesia, una, santa, católica y apostólica, presente en todas las denominaciones cristianas, redimida por la sangre de tu Cristo. Manifiesta su unidad, guarda su fe y presérvala en paz. Recuerda a todos los que ministran en tu Iglesia. Recuerda a todo tu pueblo y a aquellos que buscan la verdad. Recuerda a todas las personas que han muerto en la paz de Cristo y a aquellos cuya fe solo tú conoces. Llévalos al lugar de gozo, de eterno gozo y luz. Concede que alcancemos nuestra herencia con Santa María, los patriarcas y profetas, los apóstoles y mártires, las monjas y los monjes que nos han presidido en las distintas denominaciones cristianas y con todos los santos y santas que han encontrado favor contigo en tiempos pasados. Junto con ellos, te alabamos y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el que se vació a sí mismo para permitirnos a nosotros llenarnos de Él, el que quita el pecado del mundo, el que recibió el nombre sobre todo nombre. Felices quienes recibimos la invitación a participar de su fiesta y de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. Hermanas, hermanos, los bienes de Dios son para el pueblo de Dios. Comamos y bebamos. Amén. Y ahora, con la confianza que nos transmitió Jesús para dirigirnos a Dios, vamos a encomendarnos a este Padre bueno, a este Padre misericordioso, confiadamente. أبون بشمايو نتقدش شموخ تيسي ملكوثوخ نهوي سبيانوخ عيكانو دبشمايو بارو حبلان لحم قنان يومونو واشبوكلن حوبين وحدو هين عيكانو ضفنا نشفقني الحيو بين ولو تعالان النسيونو إلو فصلان من بيشو مذول ديلوخي ملكوتو وخيلو وتشبختو لأولعم عالمين آمين. Oremos. Dios, Padre misericordioso, que nos dejó el testimonio de su amor en la pasión de su Hijo unigénito, les conceda el don admirable de su bendición para el servicio de Dios y de todas las personas. Amén. Ya que creen que por la muerte temporal de su Hijo fueron liberados de la muerte eterna, les dé la recompensa de la vida futura. Amén. Y siguiendo sus ejemplos de humildad,
merezcan participar de su resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Nos encomendamos a la Santa Madre de Dios. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, salve porta, ex qua mundo luz exorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o valde decora, et pro nobis Christum exora. Hermanas, hermanos, tengan una muy bendecida Semana Santa, realmente santa.